Le invito a que abra su Biblia en la carta del siervo de Dios Santiago, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Continuamos con nuestro estudio de esta hermosa carta de Santiago. Dice la palabra del Señor, versículo 26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, y la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Dios nos ayude. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar. Dos hermosos versículos, pero sí un poquito difíciles de vivir, difíciles de llevar a cabo, pero el propósito del Espíritu Santo a través de Jacobo es recordarle, enseñarle a la iglesia la importancia de estos dos versículos. Si entre ustedes, porque Jacobo está refiriéndose a la iglesia esparcida, que se esparció después de la persecución de la muerte de Esteban, si entre ustedes alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No que la religión sea mala o el ser religioso sea malo, sino que hay una religión que es vana y hay una religión que es pura y sin mácula. Son palabras sinónimas, pero el siervo de Dios quiere reforzar el pensamiento. La religión que vale la pena seguir es pura, sin mancha, delante de Dios el Padre, y es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas cuando estén en tribulaciones. Y son dos partes. La religión pura y sin mancha se compone de dos partes: visitar, y vamos a analizar esta palabra al fondo, bien a su fondo, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en medio de sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Si logramos hacer estas dos cosas, hermanos, dice el siervo de Dios Jacobo, estaremos practicando la verdadera religión, no la religiosidad de los fariseos, sino la verdadera religión que es pura y sin mancha. Jacobo señala que nadie puede cumplir pues todo lo que este pasaje enseña. Quien lo pudiera hacer sería perfecto. Sin embargo, es precisamente por eso que Dios nos ha provisto el espejo. ¿Se recuerdan que en versículos anteriores estudiamos acerca de esta persona que se miraba ante el espejo y después de verse y se aleja, se olvida cuál era su imagen, cuál es su imagen, el reflejo que le demostró ese espejo? Entonces, que a nosotros no nos pase esto, que cuando nos miremos ante la palabra de Dios, no lleguemos a casa, como por ejemplo ahorita, que el Señor nos está dando esta palabra: visitar a los huérfanos, a las viudas en medio de sus necesidades, y que reflexionemos ante el espejo de esta palabra en este momento, pero que al llegar a casa se nos olvide esa imagen que vimos en el espejo de la palabra. Por eso Jacobo anteriormente dice: no sean así, sino si se reflejan ante la palabra de Dios, no se les olvide lo que miraron ante la palabra de Dios, lo que aprendieron ante la palabra de Dios, y comiencen a practicarla, a vivirla. Él quiere, o sea, Dios quiere
que nos veamos a la luz del espejo y que tomemos los pasos indicados para corregir nuestros defectos. Cada uno de nosotros tiene sus propios defectos. Aquí no hay ninguno que no tenga sus defectos. Todos tenemos nuestros defectos. Entonces mirémonos ante el espejo, ante la luz del espejo, y empecemos a dar los pasos indicados para corregir nuestros propios defectos. No trata de corregir al hermano que está a su lado, a la hermana que está delante de usted o atrás de usted. Trate de corregirse usted mismo de sus propios defectos. Es lo que Jacobo está enfatizando. El autor presenta 3 manifestaciones de una buena moral que estos cristianos del primer siglo deberían de seguir. Eso es lo que vamos a extraer de estos 2 versículos. Si las quiere anotar, son estos 3 puntos morales. Número 1, que controlen su lengua. Dice, les escribo estas cosas para que controlen su lengua. Número 2, para que se preocupen más por los problemas de otros que por los suyos mismos o por los propios. Sí, cuando usted se encuentra en dificultades, en problemas, es natural, es de humanos que se preocupe por sus problemas, que se preocupe por lo que a usted le hace falta. Si usted está enfermita, es lógico que se preocupe por su salud. Pero cuando usted escucha que alguien está más enferma que usted, ¿qué tiene que hacer? Orar por esa persona que está mucho más enferma que usted. Si la puede visitar, visítela. Si no, hágale una llamada. Y cuando nuestra preocupación pasa del enfoque hacia nuestra persona, hacia mí mismo, y mi enfoque es hacia los demás, pasa algo natural y pasa algo sobrenatural. Lo natural es que ya no me da ni tiempo de pensar en mis propios problemas. No tengo tiempo, ni me acordaba que andaba yo con una dolencia, ni me acordaba que tengo este problema en el trabajo, porque se preocupa usted por los demás, está orando por los demás, visita a los demás, no le da tiempo preocuparse por sus problemas. Pero pasa algo todavía sobrenatural, hermanos, que cuando usted se sale de la ecuación, usted saca su ego, y la palabra ego quiere decir yo, se extrae usted y pone su atención en las necesidades de los demás, pasa algo sobrenatural. Dios empieza a resolver sus problemas, Dios empieza a suplir sus necesidades, Dios empieza a sanar sus enfermedades. Si usted se preocupa por los demás, Dios se va a preocupar por usted. Nuevamente, si usted se preocupa por los demás, Dios se va a preocupar por usted. Cuando usted se preocupa por usted, entonces Dios se preocupa por los demás. Cuando usted se preocupa en sí mismo, Dios se ocupa de los demás. ¿Ven? Entonces, si usted quiere atraer la voluntad de Dios hacia su vida, deje de preocuparse por usted. Deje de ponerse usted como la primera persona en el círculo de las necesidades. Preocúpese por los demás y entonces Dios se preocupa por nosotros. Al poner en práctica estas enseñanzas, venceremos las tentaciones que se están, ¿verdad?, mostrando, que se están viendo en las vidas en medio del sufrimiento. Y por último, otra de la tercera opción es que se separarán del estilo de vida que caracteriza al mundo. Esas son las 3 cosas que nos quiere enseñar Jacobo: a controlar nuestra lengua, a preocuparnos por los demás o por las necesidades de los demás, y a separarnos del estilo de vida que está caracterizado por los que viven en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Bien,
Entonces eso es lo que nosotros debemos de ver, y cuando ponemos todo esto en práctica, esas enseñanzas en práctica, entonces dice Jacobo, podrán vencer las tentaciones que les presenta el mundo. Bien, vamos a tratar de ver qué es lo que Jacobo está diciendo cuando dice, si alguno cree, si alguno piensa, si alguno asume que es religioso. Religioso es la palabra treskos, que se refiere a esos religiosos ceremoniales, a liturgias, tradiciones religiosas y rituales religiosos externos. La palabra religioso se refiere a ceremonias religiosas, liturgias, tradiciones y rituales religiosos externos. El famoso historiador judío Josefo empleó esta palabra para describir la adoración en el templo de Jerusalén, lo que él alcanzaba a ver. Sin embargo, veamos, hermano David, lo que dice Hechos 26:5. Sin embargo, Pablo empleó la forma nominal de este término cuando habló de su vida anterior como un celoso fariseo. 26:5. Y para honra y gloria de Dios, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Sí. De acuerdo a la secta más rigurosa de nuestra religión. Pablo, Saulo de Tarso era ¿qué? Religioso. Dentro de la secta de los fariseos. Y esa secta ahora es sinónima, el ser fariseo es sinónimo de legalismo, legalista. Establecer ritos, ceremonias y tradiciones que parecen agradar a Dios por ser religiosas, pero son rituales externos que no contribuyen en nada o muy poco a la verdadera vida religiosa del cristiano. Por el contrario, miren, la palabra empleada por lo general en el Nuevo Testamento para la adoración genuina que agrada y honra a Dios es eusebeía. Esta palabra griega significa principalmente piedad, santidad. Y en la palabra piedad podemos entender la palabra temor de Dios. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se habla de ser religioso a la manera que Dios se agrada, se utiliza esta palabra, eusebeía. Y cuando se usa una palabra que denota religiosidad, pero no genuina, vana, es treskos. Entonces usted y yo queremos vivir la eusebía, que es ser piadosos, temerosos de Dios y vivir en santidad. Tales cosas como asistir a los cultos y a las actividades de la iglesia, a hacer trabajo voluntario, cumplir con varios rituales y ceremonias, cantar alabanzas y hasta tener una teología correcta, no tienen valor espiritual en sí mismas, sin la verdadera fe salvadora y motivaciones honrosas para glorificar al Señor. Tenemos el ejemplo de Simón el Mago en Samaria, que aceptó el evangelio. Su teología era correcta, aceptó a Jesucristo como su Salvador, creyó, empezó a ser cristiano, empezó a reunirse con los hermanos, a cantar, quizás hacer un trabajo voluntario para los hermanos en Samaria, pero sin embargo no tenía una fe salvadora y sus motivaciones no honraban a Dios. ¿Sí?
Entonces hay que tener cuidado. No de que cantar alabanza sea malo, no que el venir a la iglesia sea malo, no, todo eso es bueno siempre y cuando tengamos el común denominador de la verdadera fe salvadora, que es la que va a agradar al Señor. Entonces todo lo que hagamos encima de esta fe salvadora y motivaciones que honran a Dios, todo lo que hagamos va a ser de beneficio para nuestra vida y le va a dar la honra a Dios. Eso es lo que nos está enseñando el siervo de Dios Jacobo. La persona que confía en las cosas externas, en la adoración externa, en la religiosidad externa, tarde o temprano dará a conocer su infidelidad con su boca, porque no tiene el poder interior de refrenar su lengua. Por eso usted y yo conocemos cristianos que no dejan de asistir a la iglesia, sin embargo, con sus palabras nos damos cuenta que persiguen una religiosidad meramente externa, meramente vana. De sus labios rara vez salen palabras de bendición, rara vez salen palabras para motivar al hermano desanimado, para visitar al enfermo, ¿sí? Pero rápido salen palabras de crítica, de murmuración, de señalamiento. Bien, seguimos, dice el siervo de Dios Jacobo, este que piensa ser religioso, que cree. Esa es una perspectiva equivocada que él tiene. Esta palabra es lo que quiere decir. Si alguno piensa, si alguno cree, si alguno tiene la ilusión, no es lo mismo que realmente creer o conocer. No es la misma palabra en el griego, ¿verdad? La palabra en el griego que realmente quiere decir que conoce, que sabe, no es esta palabra. Esta palabra es tener una ilusión de creer que sabe o se imagina que sabe. Como por ejemplo, una vez escuché esta expresión de una persona muy inteligente. Dice: el peligro del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de que usted ya sabe. El peligro en contra de el conocimiento no es la ignorancia. Que agarra usted un libro, va usted a una academia, agarra usted un maestro, un mentor y se deja enseñar. Abre la Biblia y enseña, y se enseña a usted. Ese no es el problema. El problema es tener la ilusión que ya sabemos. Es el peligro más grande del conocimiento. Esta palabra refleja exactamente eso. Si alguno piensa, si alguno se cree, si alguno tiene la ilusión que es un buen cristiano, espere un momento, dice Jacobo. ¿Refrena usted su lengua? Porque si no refrena su lengua, dice, es importante tanto lo que usted dice como lo que no dice. La apropiada manera de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que también incluye controlar los deseos de querer decir lo que no debo decir. Tener de parte de Dios ese control. Para mantenernos libres de la contaminación del mundo, entonces debemos consagrarnos al sistema ético y moral de Cristo, no al del mundo. Sobre todo, debemos tener control sobre lo que decimos, porque con nuestras palabras podemos edificar o destruir. Si nuestras palabras están destruyendo la obra de Cristo, debemos detenernos, meditar y hacer un cambio de actitud para no seguir pecando, Ahora, en esto no quiere decir que solo algunos
deberían escuchar esta palabra. No, todos debemos escuchar esta palabra. Todos, en algún momento, dice más adelante Jacobo, todos en algún momento ofendemos de palabra, todos. Ejemplos del uso incorrecto de la lengua incluyen, por ejemplo, la murmuración, el menospreciar a otros, la manipulación, la enseñanza falsa, la exageración de cosas, acusaciones sin bases o la lisonja, la mentira. Antes de hablar, pregúntese: ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario lo que tengo que decir? ¿Es para edificar lo que tengo que decir, aunque por un momento lastime a mi hermano? Pero es para edificar, como cuando nos ponen el alcohol en la herida, ¿verdad? Pues nos lo ponen porque nos va a arder, nos va a doler, pero va a ser de beneficio o de perjuicio para uno. Unas vacunas, ¿verdad? Cuando le ponen al baby la vacuna, ¿por qué lo lleva? ¿Porque usted quiere torturar a su bebé? No, para nada. Pero necesita unas vacunas para prevenir un problema mayor. A veces la verdad es así, pero primero, ¿es verdad lo que usted va a decir? Y en las redes sociales, hermanos, yo les invito, eviten las redes sociales. En las redes sociales, lo primero que corre en grandes cantidades es mentiras, desinformación o mala información, que al final de cuentas son mentiras. Y corren mucho, y sobre todo ahorita que está pasando esto de inmigración, corren una cantidad grande de mentiras, que inclusive ya escuché en algunos de ustedes decir estas palabras: es que esto, es que aquello, y rápidamente me doy cuenta de ustedes entonces que está viviendo, se está usted educando en las redes sociales y no le consta que así es, o no nos consta, sin embargo lo decimos como si fuera una verdad. La lengua no es el único indicador de la genuina espiritualidad, sino que es uno más, un indicador más, pero que es confiable. Por ejemplo, dicen los expertos que se ha calculado que la persona promedio hablará 18,000 palabras al día, suficientes para un libro de 54 páginas. Claro, eso es en promedio, no hay a quienes hablan más y pues pudieran leerse un librito de 100 páginas en un día de todo lo que hablamos. En un año esa persona llegará a 76 volúmenes con 87 páginas cada uno. Claro que muchas personas hablan mucho más que eso. Una persona promedio dedica hasta un quinto de su vida a hablar. Un tercio de nuestra vida la dedicamos a dormir. De las 24 horas del día, 8 son para dormir. Es un tercio de nuestra vida durmiendo en el colchón. Pues un quinto de nuestra vida hablando. Pues ¿cuánto realmente queda de tiempo para realmente vivir? Ya no mucho. Si la lengua no está controlada entonces por Dios, es un indicador seguro de que tampoco el corazón lo está. Nuevamente, si nuestra lengua no está controlada por Dios, esto es un indicador seguro de que tampoco el corazón lo está. Jesús le dijo a los fariseos que se creían muy justos: de la abundancia del corazón habla la boca. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:34. La religión que no transforma el corazón, hermanos. Esta es la religión que no transforma el corazón, y por lo tanto la lengua es totalmente vana ante los ojos de Dios. Si queremos ser religiosos, cristianos, de veras, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo y gobernar nuestra lengua. Gobernar nuestra lengua. Si no, nuestra religión es vana,
no vale, está hueca. 27. Sin embargo, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. La segunda reacción apropiada a la palabra de Dios entonces es la disposición de aplicarla a la vida de uno mismo y sin egoísmo. Porque también el tratar de aplicar la palabra de Dios a su vida y el decir, yo sí guardo la palabra de Dios, y hay egoísmo o hay vanagloria, también no es correcto. Sí, porque hay quienes se ufanan de leer mucho la Biblia. Hay quienes presumen de orar mucho. Hay quienes presumen de hasta que cargan una aerolita en su cabeza. Los hay. Entonces también eso es contrario. Debemos nosotros aplicar la palabra de Dios a nuestra vida sin egoísmo, con un genuino interés por el bienestar propio y de los demás, sobre todo los que tienen gran necesidad. Sobre todo con ellos, los que tienen gran necesidad. Entonces dice Jacobo, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es servirles con amor y con compasión. Una de nuestras hermanas, Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Verdadero amor se demuestra sirviendo a los demás. Esta palabra pura, kataros, es sinónima de la palabra sin mácula. Son sinónimas. La primera subraya la limpieza, la segunda denota libertad de contaminación. Sí, hermana Ismari, ¿tienes el texto? Dios te pague. Okay. Says Juan 13:35. Amén. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios te pague, sí. En este amor se tiene que encontrar la pureza, la limpieza, sin mácula, en ese amor. Porque si hacemos un servicio por los demás o servimos a los demás, pero no lo hacemos de un corazón puro, y lo vamos a ver un poquito más en la predicación, porque, hermanos, Dios acomoda todas las cosas. Venimos estudiando Mateo en las predicaciones, venimos estudiando a Jacobo en la escuela dominical, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando en muchas ocasiones se ponen paralelas las instrucciones, las enseñanzas. Y la predicación que corresponde el día de hoy en Mateo capítulo 20 es paralela a lo que estamos hablando aquí acerca de visitar a las viudas y a los huérfanos, o de servir por amor, y ahí vamos a ampliar un poco más este lenguaje. Se requiere entonces, sin ninguna contaminación, que el corazón esté limpio, sea sincero, sea genuino, que no busque yo la atracción, que no busque yo el que me vean, que sirvo, que atiendo, sino con un corazón limpio. Jacobo se está refiriendo a lo que pudiera parecer mejor para nosotros, mejor para nuestra iglesia, inclusive mejor para el mundo. Sino que lo más importante no es solamente lo que es bueno para nosotros, bueno para la iglesia, sino antes de hacer un servicio es: Señor, ¿es esto bueno para ti? Delante de ti estoy, quiero traer mi religión pura y sin mácula, pero delante de ti, este servicio que quiero hacer, esta visita que quiero hacer, voy a orar por mi hermano, esto que quiero hacer, lo voy a hacer delante de ti, ¿va a ser de tu agrado?
para que no hagamos cosas buenas con malas intenciones o con intenciones egoístas o de buscar popularidad. Los más grandes errores espirituales de los escribas y de los fariseos y de otros líderes judíos que se oponían a Jesús fueron en ese mismo aspecto. Ellos hacían las cosas pero para que la gente se diera cuenta. Dice, mira, cuando das limosna, cuando hagas una obra por alguien, no toques trompeta. Le anuncias a todo el mundo que hiciste una buena obra. Todo el mundo se enteró que hiciste esto, que hiciste aquello. Eso era costumbre de los escribas y de los fariseos. Habían sustituido las normas de Dios en la ley de sus propias tradiciones humanas. De tales hombres, Jesús dijo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Dios nos ayude. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es esta palabra episcortamí o espicortamai, también se puede pronunciar así. Visitar. Esta palabra, que al principio es episkeptotamai, también es similar a la palabra que utilizamos para la palabra supervisor. Epistos, que utilizamos nosotros en nuestra iglesia como obispo. Epistos es esta primera partícula aquí. Entonces vamos a ver la relación de un obispo, que es un supervisor en la iglesia, y la partícula epistos, episcopos, episketomai, entonces son de la misma familia. Significa mucho más que una visita aislada para conversar. Sí, hermano, fui a visitar al hermano y estuvimos platicando y riéndonos y haciendo remembranza. Bueno, todo eso puede estar bien, sí. Pero es más que una visita aislada para conversar. Conlleva las ideas de preocupación por el otro, poner en práctica la provisión y ayuda para ellos en cualquier forma que se necesite. Se necesita que usted ore con él, ore. Se necesita que usted está triste, cante con él alabanzas, hagan un pequeño culto de adoración. Llévele la palabra de Dios. Si está pasando hambre, llévele de comer. Si no tiene que ponerse, llévele ropa. Esta es de la misma raíz que episcopos, que significa supervisor, o se traduce a nuestras Biblias como obispos, como en Hechos 20:28, no lo vamos a leer, pero para que usted lo anote, como en Primera de Pedro 2:25. Así que esta palabra epikostomai se emplea a menudo en el Nuevo Testamento para referirse a la visita de Dios a su pueblo, a fin de, no de platicar con él solamente, no de que vine a socializar contigo solamente, sino con el afán de ayudar a su pueblo. Cuando Dios nos visita, nos ayuda, nos fortalece, nos anima, como lo vemos en Lucas 1:68 y en Hechos 15:14, solamente anótenlos. Cuando hagamos una visita de acuerdo a las Escrituras, es como las visitas que hace Dios para ayudar, fortalecer, animar. ¿Sí? No se trata solamente por visitar y platicar por platicar, ya nos tomamos un cafecito, pues ya me voy. No, tiene que haber una misión espiritual de fortaleza, de levantar a nuestro hermano, de darle ánimo, de orar por él y con él. En el primer siglo, los huérfanos y las viudas poseían muy pocas fuentes de apoyo económico en medio de sus necesidades.
A menos que un familiar no estuviera dispuesto a cuidar de ellos, estaban condenados a pedir limosna en la calle, a venderse inclusive como esclavos o morirse plenamente de hambre. Al cuidar de esos desamparados, la iglesia puso la palabra de Dios en práctica cuando damos sin esperanza de recibir algo a cambio. Y esa es la clave. Porque algunos dan a alguien porque saben que pueden ser retribuidos. Le voy a dar a esta hermana porque ella puede retribuirme el día de mañana. Le voy a dar a este hermano, voy a visitar a este hermano porque él me puede retribuir el día de mañana. No, es visitar, es darles, extenderles la ayuda a los más desamparados, a los que a lo mejor nunca nos van a poder retribuir. Pero ¿quién es el que nos va a retribuir? El Señor. Al hablar de la separación de las ovejas y de los cabritos en el día del juicio, Jesús empleó esta palabra para describir a los que realmente le pertenecen y le aman, diciendo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste o veniste a mí. Por lo general, las personas más necesitadas en la iglesia primitiva eran los huérfanos y las viudas. No tenían quien los amparara, no tenían. No había programa alguno de seguro de vida o de bienestar social, no había los beneficios que tenemos en esta época moderna, ¿verdad? No había el Banco Bienestar de México, que la gente de tal edad podía recibir una ayuda como lo hacemos el día de hoy. No, eran escasos los trabajos para estos grupos, nadie empleaba a una viuda, a un niño pequeño. Se morían de hambre si no tenían un pariente cercano que viera por ellos. En otras palabras, estaban en graves aprietos. Pero el principio se aplica a cualquier necesitado. Es como aquellas personas, ¿verdad?, que son desamparadas, sufren abuso familiar, esposas que sufren abuso en el hogar, en fin, nosotros podemos extender esa ayuda a otros y a más necesitados. Servicio, ¿cómo debe de ser? Dice en el versículo 27a. Nuestro servicio debe ser sin mancha, en pureza, en limpieza. Después de que nos vemos a nosotros mismos y a Cristo en el espejo de la palabra, debemos ver a otros en sus necesidades. Isaías primero vio al Señor, después a sí mismo y luego al pueblo, el cual tenía que ayudar, tenía que servir al pueblo a través del mandato que Dios ya le había dado. El verdadero cristiano, hermano, se manifiesta con un corazón puro y amoroso por la forma en la que los creyentes hablan y por el modo en el que actúan se refleja ese amor de Dios. Se manifiesta por la forma en la que aman y se preocupan por los necesitados. El que dice ser cristiano y no muestra compasión, tiene razón para dudar que haya nacido de nuevo. Un corazón verdaderamente redimido, transformado por Cristo, se extiende para alcanzar a otros, para cubrir las necesidades de otros, aún con sus propios recursos. Para culminar la última parte, dice que debemos de guardarnos sin mancha de este mundo. Esa es la segunda parte. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, cuando realmente tengan la necesidad.
Y la segunda parte es guardarnos sin mancha del mundo. Guardarnos traduce una forma del verbo griego. Tenemos aquí en nuestra consideración este verbo griego, tereu, que indica una acción regular y continua. Tereo significa algo que no deja de moverse. En otras palabras, guardarse sin mancha del mundo es la obligación constante de los cristianos, no dando lugar a excepciones o salvedades. No, que pues por el momento me voy a abstener, que por el momento me voy a dar un tiempo. No, constantemente el cristiano debe estar al pendiente de su vida, apartarse del mundo, del cosmos. Esa es la traducción a la palabra mundo, cosmos. Tiene el sentido esencial de un orden, disposición y a veces de decoración, porque el cosmos, cuando se traduce universo, quiere decir que fue decorado, se decoró con estrellas, con planetas, con galaxias. La creación de Dios es hermosa, está decorada. En el Nuevo Testamento se emplea en lenguaje figurado para referirse también a la tierra o al universo. Pero cuando nosotros queremos decir mundo, o Jacobo está diciendo mundo, él quiere decir a la sociedad del día de hoy, pero sin Dios. A esta sociedad que nos rodea sin Dios. Guardarnos sin mancha del mundo es guardarnos de esta sociedad que no tiene temor de Dios, hermanos. Satanás es el príncipe de este mundo. Jesucristo lo reprenda. Y los incrédulos son los hijos de este mundo. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos quieren enseñar. No debemos conformarnos al sistema de valores del mundo que nos rodea, pues se basa en el amor al dinero, en el amor al poder y al placer. La verdadera fe no significa nada si estamos contaminados de estos valores del mundo. Si usted siente un fuerte atractivo al dinero, al poder y a los placeres, nuestra fe no significa nada, porque estamos contaminados de las manchas del mundo. El mundo quiere manchar al creyente para contaminarlo. Por lo tanto, usted y yo debemos de vivir separados del mundo, porque la amistad con el mundo es que enemistad con Dios. ¿Verdad? Y eso es lo que ilustra la narrativa entre Lot y Abraham, su tío. Lot amaba este mundo y se fue a vivir a Sodoma, agarró los terrenos cerca de Sodoma, los mejores, y terminó viviendo en Sodoma. Y después lo perdió todo. Esos 5 reyes vinieron y se lo llevaron junto con toda su riqueza, toda su familia y a otros más. Tuvo que venir Abraham a rescatarlo. El que ama el mundo al final termina en bancarrota, en desgracia, y llorando, lamentándose una grande pérdida. Entonces yo le invito a que pensemos por un momento. Pensemos. El pasaje que estudiamos presenta una serie de exhortaciones que debemos poner en práctica. Afectan todas las áreas de nuestra vida, hermanos, pero representan debilidades que frecuentemente se observan en medio del sufrimiento. Evaluemos nuestra vida para que Dios haga una obra frente al espejo de su palabra. Y es preguntarnos, primero, ¿cómo me comporto cuando sube la presión? ¿Cómo se comporta usted cuando le abaten los problemas? Cuando le vienen las enfermedades, cuando pierde el trabajo, cuando le roban el auto,
o tiene un accidente. ¿Cómo responde usted? Entonces tenemos que poner en práctica lo que vamos aprendiendo y de preguntarnos, ¿pongo en práctica la verdad de la Biblia que ya entiendo? ¿Y deseo aprender más de la sabiduría de Dios? ¿Tiene usted ese deseo? ¿Está surgiendo ese deseo en su vida? Si es así, gloria a Dios. Segunda pregunta, ¿controlo mi lengua para no criticar a otros? ¿Controlo mi lengua para no criticar a otros? Tercera pregunta, ¿tendré más interés en mí que en las necesidades y los problemas de otros? ¿Me preocupo más por mi persona que por los demás? ¿Estoy consumido en mi persona que no tengo tiempo para los demás? Ni siquiera para una pequeña visita o una pequeña llamada telefónica. ¿Me he apartado de toda clase de maldad? ¿Me he alejado del mundo hasta donde más he podido con la ayuda del Espíritu Santo porque no quiero ser ensuciado por los valores del mundo? Eso es a lo que cada uno de nosotros debe de responderse ante el espejo de la palabra de Dios con toda sinceridad. Y si encontramos que alguna de estas preguntas la respuesta es no, entonces acerquémonos a la presencia de Dios. Digámosle, Señor, reconozco que todavía no he logrado esto, reconozco que todavía estoy más interesado en mi persona, reconozco que mi lengua la ocupo más para criticar que para motivar, que para levantar a mis hermanos. Señor, tú sabes, usted y cada uno de nosotros sabemos en qué es nuestra deficiencia. Digámosle, Señor, perdóname y ayúdame a poner tu palabra en obra, en práctica, y a empezar a cambiar y parecerme más a Cristo.